Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a continuar con esta serie de sermones que comenzamos ya hace algunas semanas, que básicamente buscan ayudarnos a crecer en nuestra relación con Cristo en medio de esta situación del COVID-19, esta situación de aflicción e incertidumbre que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial. Y hoy, antes de pasar a la lectura del pasaje, quisiera comenzar haciendo un par de preguntas. Y es básicamente, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que podemos tener en el día a día? ¿Cuáles son esos momentos de mayor incertidumbre, esos momentos en los que más nos afanamos? Y probablemente, frente a esta pregunta, o a estas preguntas, tal vez cada uno de nosotros se nos ocurran respuestas diferentes. Algunos hablaremos de enfermedad, otros hablaremos de crisis, otros hablaremos de falta de trabajo, pero en general creo que todos estaremos de acuerdo en que no tener los recursos que necesitamos para comprar comida, vestido y en general para cubrir nuestras necesidades más básicas puede ser o es probablemente una de las situaciones más preocupantes que podemos vivir. Es una de las situaciones que más incertidumbre genera, el no tener los recursos para garantizar nuestra supervivencia. Y la realidad es que en medio de esta situación que estamos viviendo, con todo este tema del COVID-19, de la cuarentena, algo que muchos de nosotros veíamos tal vez como lejano o algo eventual, ha llegado a ser para muchas personas y para muchos de nosotros una realidad frecuente. Y es que la pandemia ha afectado la economía, además de la salud y además de la salud psicológica de nosotros al no poder salir. Ha afectado también la economía, ha afectado la manera en que los negocios funcionan, ha hecho que muchos negocios pequeños cierren, muchas personas se han quedado sin trabajo, las economías se han vuelto un poco locas. Nuestra economía local, además de la crisis que estamos viviendo, se ha todavía trastocado más, y el hecho es que muchos de nosotros estamos viviendo al día a día, a veces sin saber cómo vamos a comprar comida al día siguiente. Es una realidad que estamos experimentando, que probablemente antes la veíamos lejana, pero cada vez se va agudizando más. Y por supuesto que humanamente vivir en una situación como esta nos genera mucha ansiedad, nos genera mucha preocupación y nos vemos día a día confrontados con esta posibilidad o esta preocupación de cómo vamos a hacer para suplir nuestras necesidades si no tenemos el dinero para hacerlo. La buena noticia es que no estamos solos en esto. Esta no es una situación novedosa que estamos viviendo en el siglo XXI. Los seres humanos han luchado con esta realidad a todo lo largo de la historia. Y digo que es una buena noticia no porque sea un consuelo que todos compartamos las mismas aflicciones o las mismas preocupaciones, sino porque fue precisamente en este contexto de la preocupación por suplir las necesidades básicas que Jesús compartió con sus discípulos un mensaje que nos da a nosotros como cristianos la clave para enfrentar con confianza los momentos de mayor incertidumbre. Y pensando en esto, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 6, es una porción del Sermón del Monte la que vamos a leer. Y aquí en el capítulo 6 vamos a leer los versículos 25 al 34. Y la palabra dice así: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa?
Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Ok, habiendo leído el texto, vamos a dedicar este tiempo en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, que nos permita recibirla con un corazón humilde, con un corazón sumiso, y que sea Él transformándonos, sea Él guiándonos, sea Él conduciéndonos a ser esos siervos dispuestos que Él quiere que seamos, que no importa la situación que estemos viviendo, no importa cuán difícil pueda ser, no importa cuánta incertidumbre pueda haber, podamos enfrentar la vida con la certeza de saber que somos discípulos de Cristo, que tenemos una misión acá y que es Cristo y es nuestro Padre Celestial el que nos conduce, el que se encarga de nosotros y el que define y controla nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos hables, que nos ayudes a través de este pasaje, Señor, a entender, Padre, cómo podemos hacer frente a la incertidumbre, Señor, con la confianza de quiénes somos en ti, para que podamos continuar haciendo el trabajo que tenemos que hacer, para que nuestra actitud no decaiga, para que nuestro ánimo no decaiga, para que nuestro deseo, Señor, de servirte se mantenga intacto siempre, no importa cuán difícil pueda parecer la situación. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a rendirnos delante de ti y por sobre todo, Señor, trabaja con cualquier concepto errado que podamos tener, cambia la manera en que vemos la realidad y ayúdanos a verla como tú la ves. Ponemos nuestras vidas y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Como acabamos de leer, Jesús comienza esta porción del Sermón del Monte, este pasaje, con una exhortación muy directa. Fíjense lo que dice el versículo 25, permítanme leerlo nuevamente. No se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Si somos honestos, esta es una exhortación que podría sonar tal vez simplista o irreal si viniera de boca de una persona cualquiera. Es muy fácil que alguien nos diga algo así para animarnos, pero cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, cuando no sabemos cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a comprar comida, cómo vamos a pagar las cuentas, estas palabras podrían parecer vacías y sin sentido. Sin embargo, quien nos dice estas palabras en este pasaje no es un hombre cualquiera. Si recordamos cómo describe Juan en el capítulo 1, el versículo 13 a Jesús, dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Amados, estamos hablando del Creador mismo, el Todopoderoso, el que sustenta todo, el único que tiene el poder para hacer que las cosas sucedan y que además estuvo dispuesto a ofrecer su vida, a hacerse hombre y a derramar su sangre para nuestro beneficio. Estuvo dispuesto a hacer lo indecible para salvarnos de una condenación eterna, para comprar nuestra salvación. Si alguien tiene la autoridad y el conocimiento, el poder para exhortarnos a no preocuparnos por lo que beberemos, por lo que comeremos y por lo que vestiremos, ese es Jesús. Y básicamente para que podamos entender con esta mente limitada que tenemos, con esta mente caída que tenemos, lo que hay detrás de esta exhortación tan poderosa, tan sencilla pero tan poderosa, Jesús mismo comienza confrontando nuestra angustia con una realidad que tal vez pudiera parecer evidente, pero que de alguna manera está velada a nuestros ojos por causa del pecado, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa.
que básicamente pretende entender las cosas, pretende entender la realidad, excluyendo a Dios del panorama. Una exhortación como esta no la podemos comprender, no la podemos internalizar, no la podemos apropiar y no la podemos vivir, a menos que entendamos quién es Dios, quiénes somos nosotros. Si tratamos de sacar a Dios del panorama, una exhortación como esta resulta ilógica. Vamos a ver cuál es la realidad que nos describe Cristo y que sustenta, en primer lugar, esta exhortación tan importante que Él nos hace. Vamos a leer nuevamente los versículos 26 al 30. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy se seca, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿No hará Dios mucho más por ustedes, gente de poca fe? Hermanos, dicho de la manera más sencilla posible, Jesús nos recuerda una realidad fundamental sobre la existencia de los seres humanos. Si Dios es quien sustenta a las aves, que no fueron creadas a imagen y semejanza de Él, si Dios es quien viste las flores con los colores más bellos, colores que ni siquiera los reyes pueden vestir, aun cuando la hierba se seca en un momento y luego solo sirve para ser arrojada al horno, ¿cuánto más no hará Él por nosotros, que somos las únicas criaturas que fuimos creados a su imagen y semejanza? Ni las aves, ni ninguna especie de animal, ni siquiera los ángeles fueron creados a imagen y semejanza. Si Dios cuida así de los animales, si Dios cuida así de las flores y hace cosas tan maravillosas por las flores, no hará mucho más por nosotros. Y como el mismo Jesús dice al final del versículo 30, nuestra preocupación frente a la incertidumbre se deriva de un problema de fe. Y hay que entender algo. Ahí, en ese problema de fe, está justamente la esencia del pecado. El hombre caído prefiere creer que el universo está regido por la casualidad o por alguna fuerza impersonal a la que no debemos dar explicaciones, a la que no debemos rendir cuentas, a creer que existe un Dios todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas, que fue el creador de todo, que es el dueño absoluto de todo y al cual deberemos rendir cuentas más temprano que tarde. El hombre prefiere pensar que toda esta maravilla que tenemos alrededor, que la maravilla del cuerpo humano, que la maravilla de la creación, que la maravilla del universo es producto de la casualidad, que pensar que un Dios todopoderoso hizo un diseño inteligente, lo puso en práctica y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y citando nuevamente las palabras de Jesús, si Dios hace lo que hace por las flores, si Dios hace lo que hace por las aves, que no fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, no hará mucho más por nosotros, gente de poca fe. Y la pregunta que debemos hacernos es, frente a esta declaración, ¿cómo debemos responder como cristianos frente a la incertidumbre? Sabiendo que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y que fuimos rescatados del pecado por la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo debemos, como discípulos de Jesús, responder frente a la incertidumbre cuando sabemos, hemos entendido, hemos comprendido que no somos una criatura cualquiera, sino somos la única criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, y que Dios se hizo hombre por nosotros y estuvo dispuesto a ir a la cruz y sacrificarse para comprar nuestra salvación? Y la respuesta a esta pregunta que nos las da es el mismo Jesús en los versículos 31 al 34. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos frente a la incertidumbre?
Permítanme leer nuevamente estos versículos 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Hermanos, entendiendo, como ya dijimos, que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, sabiendo que Él conoce mejor que nosotros mismos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y habiendo sido adoptados como hijos suyos a través del sacrificio de Jesús en la cruz, habiendo sido rescatados del pecado, ¿por qué seguir buscando las cosas pasajeras de este mundo como si fueran lo realmente importante? Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, si sabemos que Él conoce lo que necesitamos, y si sabemos que Él nos salvó, nos adoptó y nos hizo parte de su familia, ciudadanos de su reino, ¿por qué seguir buscando las cosas de este mundo que son transitorias, que son pasajeras, como si fueran lo realmente importante? Jesús nos dice, no sean como los paganos que andan tras todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Se dan cuenta, amados? A la comida, al vestido, a estas necesidades básicas, esas cosas que nosotros tanto anhelamos, esas cosas que nosotros tanto buscamos en el día a día, Jesús les llama añadiduras. Frente a lo verdaderamente importante, frente a nuestra nacionalidad celestial, frente a nuestra eternidad con Cristo, frente al privilegio que se nos ha dado de representar a Dios y de glorificar su nombre mientras estemos en este mundo. Amados, hasta las necesidades más básicas que podemos tener son simples añadiduras. Lo verdaderamente importante no está aquí, lo verdaderamente importante está con Cristo, en Dios. Lo verdaderamente importante está en nuestra nacionalidad en el reino, está en nuestra eternidad con Cristo, está en el privilegio de glorificar a Dios, de representarlo mientras estemos aquí, de ser instrumentos suyos para que otros lo conozcan. Y Jesús nos dice además que esas cosas que Él llama añadiduras nos serán dadas por Dios, pero nos pone una condición. Nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas les serán añadidas. Hermanos, ¿se dan cuenta? A la comida, al vestido, a estas cosas que nosotros llamamos necesidades básicas, Jesús les llama añadiduras. Frente a lo verdaderamente importante, frente a nuestra nacionalidad celestial, frente a la eternidad con Cristo, frente al privilegio que se nos ha dado de representar a Dios, de glorificar su nombre mientras estemos en este mundo. Amados, frente a todas estas cosas que son lo verdaderamente importante, hasta las necesidades más básicas que podemos tener son simples añadiduras. Y Jesús nos dice que estas añadiduras nos serán añadidas por Dios, nuestro Padre, pero nos pone una condición. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas les serán añadidas. ¿Se dan cuenta de por dónde va esto? Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas. Los paganos corren tras ellas. Y Cristo nos dice, no sean como ellos. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas que para nosotros pudieran parecer importantes, carecen de importancia frente a lo verdaderamente importante, valga la redundancia, que es el reino de los cielos, que es glorificar el nombre de Dios, que es la misión que tenemos acá en la tierra, que es la eternidad que tenemos frente a nosotros con Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos frente a este llamado es,
¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo hacemos para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia aquí en esta vida? La respuesta es más sencilla de lo que pudiéramos imaginar, pero a la vez implica tener una comprensión clara de quiénes somos nosotros y de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros aun cuando no lo merecíamos. Dicho de manera sencilla, buscar primeramente el reino de Dios tiene que ver directamente con la manera en que definimos nuestras prioridades. Vamos a preguntarnos con honestidad, ¿quién está de primero en nuestra vida? ¿Dios o nosotros? ¿Para quién trabajamos en el día a día? ¿Trabajamos para vivir como queremos? ¿Trabajamos para conseguir las cosas que deseamos? ¿Para cubrir nuestras necesidades? ¿Trabajamos para ser las personas exitosas que queremos ser? ¿Trabajamos para lograr nuestros sueños? ¿O trabajamos para el reino de Dios? ¿O trabajamos para que el nombre de Dios sea glorificado y conocido? Y ojo, quiero aclarar, esto nada tiene que ver con formar parte de un ministerio eclesiástico, con estar dedicados exclusivamente al servicio de Dios dentro de la iglesia. Buscar primeramente el reino de Dios es algo que se hace independientemente del rol que desempeñemos en la sociedad. No importa si somos profesores, si somos artistas, si somos ingenieros, carpinteros, artistas, doctores, abogados, albañiles, si somos pastores o si somos amas de casa. Como cristianos, nuestra prioridad debe ser crecer día a día en nuestra relación con Cristo y ser instrumentos para que las personas escuchen el Evangelio, conozcan a Dios y glorifiquen su santo nombre. Repito, no importa cuál sea el rol que nosotros desempeñamos en el día a día en la sociedad. Como cristianos, nuestra prioridad es independiente de ese rol. Nuestra prioridad como cristianos está en estrechar nuestra relación con Jesús, en ser instrumentos para que las personas escuchen el Evangelio y glorifiquen el nombre de Dios. Ahora, si nuestro estudio personal de la Biblia, si nuestro tiempo de oración, si nuestra predicación del Evangelio no van acompañadas por una vida que represente a Dios y que impacte las vidas de otras personas, de esas personas que tenemos alrededor, entonces la ecuación está incompleta. Podemos estudiar la palabra, podemos orar, podemos predicarle la palabra a otros, pero si nuestra vida no exhibe los frutos de la relación con Dios y no impacta la vida de otras personas, entonces de nada sirve que hagamos lo primero. Por eso Jesús habló de buscar primeramente el reino de Dios, pero no solamente buscar primeramente su reino, sino también su justicia. Dicho de manera sencilla, amados, Jesús nos dice que si buscamos primeramente crecer en nuestra relación con Él, que si nos enfocamos en que su nombre sea conocido y que las buenas nuevas sean escuchadas y nos esforzamos por representar a Dios en todo lo que hagamos de la manera más fiel posible, entonces esas cosas básicas que necesitamos para vivir, esas cosas básicas que necesitamos para poder hacer el trabajo que Él nos encomendó aquí en esta tierra, nos serán dadas como añadidura. Hermanos, recordemos algo, en esta vida siempre encontraremos incertidumbre. Es parte normal de vivir en un mundo caído. Sin embargo, como cristianos, tenemos el privilegio de ser ciudadanos de un reino en el que no hay incertidumbre. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero no somos ciudadanos de ese mundo. Somos ciudadanos de un reino en el que no hay incertidumbre y podemos tener la certeza de que si buscamos primeramente las cosas de ese reino, si ponemos las prioridades en el lugar correcto y nos enfocamos en glorificar a Dios en todo lo que hagamos, entonces esas cosas básicas que necesitamos para vivir nos serán dadas por Dios como añadidura. Jesús concluye toda esta idea en el versículo 34 diciendo: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Amados, la clave para hacer frente a la incertidumbre de este mundo no está en poner la mirada
en las cosas de este mundo. La clave para hacer frente a la incertidumbre está en poner la mirada en Dios y en enfocarnos en glorificar su santo nombre. Si ponemos nuestra mirada en las cosas de aquí y de la tierra, si ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo que son pasajeras, que hoy están y mañana no, que no logran llenar los vacíos de nuestra alma, que nos satisfacen solo por breves momentos, entonces vamos a vivir angustiados por el mañana. Vamos a vivir angustiados por el que comeremos, por el que vestiremos, por las cosas que deseamos y no tenemos, por las cosas que necesitamos y que no podemos conseguir. En cambio, si nos enfocamos en el reino de Dios, en la eternidad con Cristo y en hacer el trabajo que Él nos encomendó como su pueblo, entonces las preocupaciones del día van a perder importancia y van a ser reemplazadas por nuestra confianza en la obra de Dios y por el gozo que supone saber que estamos siendo instrumentos útiles en las manos de Dios, el Creador Todopoderoso del universo, para su propia gloria. Los invito a que meditemos en esto durante esta semana, que pidamos a Dios que nos lleve de la mano para que en nuestro diario vivir esto sea una realidad, y para que estemos siempre buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Recordemos que hacer frente a la incertidumbre tiene que ver con nuestra fe, pero esa fe debe llevarnos a la acción. Nuestra fe debe llevarnos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nuestra fe no nos lleva a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar primeramente su justicia, entonces probablemente no estamos creyendo en Dios como Él se presentó a sí mismo en las Escrituras. Cuando entendemos quién es Él, cuando entendemos quiénes somos nosotros, cuando entendemos qué hizo por nosotros, cómo nos compró a través de la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, cómo nos llamó, nos hizo suyos, nos hizo ciudadanos de su reino, miembros de su familia, aun cuando no lo merecíamos. Y empezamos a ver la realidad desde su punto de vista, entendiendo que las cosas de este mundo son pasajeras y que hoy están y mañana no, pero que lo verdaderamente importante, que es nuestra relación con Cristo, nuestra eternidad con Él y el privilegio que se nos ha dado de glorificar su nombre aquí en la tierra, entonces empezamos a entender que esa verdadera fe que Él quiere que nosotros tengamos se debe ver reflejada en que busquemos a diario, primeramente, las cosas del reino y la justicia de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que nosotros sabemos que necesitamos, pero que Dios sabe más que nosotros que necesitamos, que las necesitamos, nos serán añadidas. Vamos a meditar en esto esta semana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos confronte, que nos sacuda, que nos mueva el piso si es necesario, para hacernos comprender con el corazón y no con la mente, que cuando buscamos primeramente su reino y su justicia, es cuando verdaderamente podemos enfrentar la vida y podemos enfrentar la incertidumbre y podemos enfrentar cualquier cosa que nos venga por delante con la certeza y la confianza de saber que estamos en sus manos, que es Él el que nos lleva adelante, pero que si esa fe no se evidencia en una definición clara de nuestras prioridades, vamos a ser como los paganos que se afanan en el día a día y que corren tras todas esas cosas que no les van a dar satisfacción, que no les van a dar plenitud y que no los van a satisfacer por más de un corto tiempo. Meditemos en esto, pensemos en esto, vayamos nuevamente al pasaje y pidámosle al Señor que nos ayude a buscar, como ya dijimos, primeramente su reino y su justicia cada segundo de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este pasaje. Reconocemos en primer lugar, Señor, cuán afanados vivimos a veces por el qué comeremos y qué vestiremos. Reconocemos delante de ti, Señor, que son muchas las veces en las que cuando el dinero falta, cuando la situación se pone difícil y cuando las cosas que
garantizan nuestra supervivencia aquí no saben seguras y palpables, Señor, nos preocupamos, nos afanamos. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú eres quien está en control de todo, que tú eres quien provee, que así como le das de comer a las aves y así como vistes a las flores de la manera más hermosa posible, eres tú quien se encarga de tu pueblo. Y que no seamos, Señor, como los paganos que se afanan buscando el que comerán y el que beberán, sino que en lugar de eso busquemos primeramente el reino de Dios, tu reino y tu justicia, sabiendo que tú nos darás esas cosas porque tú sabes que nosotros las necesitamos y porque sabes que para poder llevar adelante la misión que nos has encomendado, las debemos tener. Padre, te damos gracias, te damos el honor, te damos la gloria, Señor, por este pasaje. Y te pedimos que esto no sea sencillamente un concepto que tenemos en nuestra mente, sino que sea una realidad, Señor. Que sea una realidad que nos ayude, Padre, a vivir nuestro día a día, Señor, libres de esa ansiedad que nos separa de ti, libres de esa preocupación, de esa incertidumbre que no nos permite, Señor, servirte y glorificarte como tú deseas que lo hagamos. Ayúdanos, Padre, llévanos de la mano para que cada segundo de nuestra existencia, cada momento de nuestra vida, nosotros estemos de corazón, con todo deseo, con toda sumisión y con todas nuestras fuerzas, buscando siempre, primeramente, tu reino y tu justicia y no las cosas de este mundo. Te damos las gracias, te glorificamos, te alabamos, Señor, y ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.